Bien, vamos a la palabra de Dios hoy. Hoy quiero hablarles de este tema que ya está en pantalla, de la inseguridad a la eficacia. Hoy el Espíritu Santo quiere movernos de el rincón de la inseguridad a estar en la plataforma de la eficacia. Más allá de si es una plataforma como esta, de hablarle a una audiencia, hablo de la plataforma de tu vida que tiene que ver con propósito y tiene que ver con eficacia en las manos de Dios. La semana anterior hablábamos de Zaqueo. Zaqueo como un modelo de una vasija rota y sucia, manchada, que el Señor toma y la transforma en una vasija para su gloria. Y Zaqueo nos representa a cada uno de nosotros. Así llegamos al Señor, manchados, sucios, rotos. Pero en el encuentro con Él transformador nos limpió, nos construyó, nos dio la forma otra vez y nos convirtió en vasijas para su gloria. Pero hay muchos que, como en mi caso, yo creo que bastante temprano comencé a caminar con el Señor. Tenía 16 años cuando le entregué mi vida al Señor. La primera vez que tuve conciencia de Dios fue a los 8 años. Comenzó mi vida de oración, de hablar con un Dios que en ese tiempo era como una especie de ayudador, de uno que caminaba a mi lado. Yo le pedía y Él hacía, mientras yo vivía mi vida como cualquier niño y me iba convirtiendo en un adolescente que tenía un buen ayudador en el cielo que me sacaba de mis apuros mientras yo seguía haciendo las cosas como cualquier muchacho sobre la tierra. A los 16 años tuve un encuentro transformador con Jesús. Así que mi caminar con el Señor empezó temprano. Por lo tanto me evité muchas manchas, muchas decisiones equivocadas, muchas cosas que me pudieran haber dejado hoy quizás heridas abiertas todavía, tal vez si no las hubiera dejado en las manos del Señor para que sanara. Pero me identifico en cierta forma con el personaje de esta historia. Me identifico con el hombre del cual hoy vamos a hablar, muy conocido, discípulo de Pablo, uno de los más cercanos colaboradores. Él lo llamó mi hijo espiritual. Estoy hablando y voy a hablar de Timoteo. Digan conmigo, Timoteo. Dilo fuerte porque si hay algún Timoteo aquí se despierta si está dormido. Di Timoteo. Timoteo es una representación de muchos de nosotros que en algún momento nos atrapó por diferentes experiencias de la vida la inseguridad. Antes de hablar de él, quiero describir rápidamente lo que la inseguridad es. Este es un tema que inclusive hace 2 semanas atrás preparé para las células y hoy no voy a hablar de todo lo que allí se habló, pero yo quiero que la iglesia vaya siendo liberada de ciertos monstruos y de ciertas cosas que se van formando en nuestras vidas que impiden que tú brilles para Jesús y que se convierten en fortalezas mentales y espirituales que no te dejan creer quién eres en las manos de Dios. Así que primero vamos a definir lo que es inseguridad. Se describe como un fenómeno psicológico. Es decir, es algo que comienza o por lo menos se establece en la mente. Tiene que ver con los pensamientos, tiene que ver con formas de pensar. Pensamientos como no puedo, no califico, soy sucia, soy sucio, no soy bueno, no soy buena, eso no es para mí, yo no lo puedo hacer, yo no puedo hablar en público, yo no puedo dirigir un ministerio, yo no puedo ministrar en la iglesia, yo no puedo hablarle a los demás del Señor porque ¿qué van a pensar de mí? Ellos conocen lo que yo hice, ellos saben quién yo soy, ellos conocen mis errores. Es un fenómeno en la mente que te va atrapando y te dice en pocas palabras, tú no puedes. Inseguridad es también una reacción ante una situación determinada, inesperada, nueva. Los psicólogos dicen, estaba leyendo acerca de esto, dicen los psicólogos que tan pronto como un bebé es sacado del vientre de su madre comienza la inseguridad en la vida de los seres humanos. Porque él o ella cuando nacen, y eso nos pasó a todos nosotros, fuimos quitados o fuimos sacados de un ambiente seguro, donde éramos alimentados por un cordoncito, donde estábamos ahí nadando todo el tiempo, donde estábamos seguros en el calor del vientre de nuestra madre, y de momento 9 meses después, 40 semanas después, alguien mete la mano y nos saca. Y para colmo nos dan una nalgada. Y entonces interpretamos, de hecho los psicólogos tienen su forma de interpretación. Ellos dicen que cuando le dan una nalgada a un niño para que suelte el primer llanto, porque los pulmones necesitan, por supuesto, oxigenarse y a través del llanto decir que ha comenzado a vivir en este mundo, también comienza la inseguridad, porque siente el dolor por primera vez y con él sale de su refugio de seguridad.
El niño crece 4 o 5 años, tiene que ir a una escuela y por primera vez está en un ambiente donde una maestra con cara de ogro, ahora por 4 o 5 horas es la que tiene el control de él. Donde unos niños medio locos lo pinchan, lo duermen, lo muerden y lo empujan. ¿Te imaginas? Y aunque olvidamos estas cosas, ahí comienzan nuestras inseguridades. Ahí nos vamos a las esquinas, nos aislamos. Y si tienes una personalidad o un temperamento no tan extrovertido, esto se suma. La inseguridad también es el resultado visible de una raíz de temor muy grande que se arrastra desde la niñez. La inseguridad y el miedo van de la mano. Las personas que han sido atrapadas en la inseguridad, y en la iglesia muchos en algún momento pudimos estar atrapados por la inseguridad o todavía están. Y normalmente la persona que es atrapada por la inseguridad también siente miedo. Miedo a un nuevo trabajo. El muchacho inseguro, tímido y temeroso no se atreve a decirle a la niña, a la joven, a la muchacha que él está interesado en ella, que quiere tener una relación mucho más estrecha que una amistad de iglesia, porque el miedo le dice: tú no calificas, eres el patico feo. Un nuevo trabajo, tengo que hacerlo, mejor salario, mejores oportunidades. ¿Un desafío? No. Habrá buen salario, mejores oportunidades, pero tengo miedo a los desafíos. A los 5 años llegaron a mi escuela, y esto lo cuento rapidito. Cuando estaba en el kindergarten, le dicen aquí, era el preescolar para nosotros. Y dijeron, sin que los padres estuvieran presentes, llegó alguien y dijo: ¿quién quiere estar en gimnástica? Yo no entendía lo que eso significaba. Era un deporte, pero para mí, yo le pregunté al niño que estaba a mi lado: ¿y qué cosa es? Y me dice: es tirar la jabalina. Y yo dije: bueno, yo un niño al fin, tú sabes, tenía mucha energía. Yo dije: tirar cosas, una flecha, no sé, una bola de hierro, eso me va a gustar. Para mi sorpresa, me inscribí en algo que tenía que ver con estar colgando de arriba, con hacer malabares. Y ya estaba ahí dentro. Y mi mamá me llevó el primer día y me decía: ¿estás seguro que esto es lo que tú quieres hacer? Sí, sí, sí. Hasta que me subieron en unas anillas, que para mí en aquel momento estaban en el cielo. No eran las más altas, pero para un niño de 5 o 6 años, 5 años tenía en ese momento, estar colgado ahí arriba. Y el maestro me dice: esto es lo que tienes que hacer. Y él primero lo hace sosteniendo mi cuerpo 2 o 3 veces, pero en la medida que la semana fue avanzando, él me dijo un día: hazlo ahora. Tenía que dar una vuelta en el aire, todavía suspendido en aquellas anillas. Pero cuando lo hice, el mundo se me fue, se me puso todo negro, vi estrellitas por todas partes y me caí en la lona. Y pensé que me iba a morir. Por eso todavía no me subo en un roller coaster. Sí, todavía no he enfrentado ese miedo, por una sencilla razón. Todo comenzó 5 años allí suspendido, creyendo que había perdido el control. La inseguridad es el resultado de una experiencia donde tú piensas que perdiste el control. Si perdiste el control manejando, tal vez no quieras volver a usar un auto. Si estuviste a punto de ahogarte, tal vez no quieras nadar. Si tuviste una mala experiencia en un grupo de personas, te aísla y eres de los que caminas solo en la vida y no tienes amigos, amistades, ni sabes cómo manejarte en presencia de muchos. Y todo esto se convierte en un instrumento en las manos del diablo para no dejarte ser lo que Dios te llamó a ser. Yo no tengo que volverme a subir en unas anillas porque yo, gracias a Dios, soy un pastor. Tampoco en un roller coaster para probar valor. Pero esas experiencias se unen a otras experiencias en la vida donde Dios quiere posicionarte en un lugar para cumplir un propósito con tu vida. Y la voz interior, aunada o aliada a la voz del mismo infierno, te dice que tú no puedes, te encierra en la inseguridad, te atrapa en ella y no te deja brillar para Cristo. Y esto no tiene que ver con pecados, esto no tiene que ver con decisiones equivocadas, esto tiene que ver con una prisión del alma que en el nombre de Jesús hoy vamos a permitir que sea quebrada por el poder de su palabra y de su Espíritu Santo. Alguien diga amén. Y por lo tanto la inseguridad es el producto de una imagen propia muy baja y muy distorsionada. Te ves en el espejo y te ves más gorda de lo normal o más flaca de lo normal. Te ves más bajito de lo normal, más alto de lo que quisieras ser. Te ves feo, te ves desagradable. Hablas en público y está la voz del papá, del amigo, del papá, del tío que dice: este niño, esta niña no sabe hablar. No cantas en la iglesia porque alguien te dijo que cantabas como un patico feo, que eras una urraca alabando al Señor.
Y entonces vemos muchas veces personas en silencio y decimos, ¿será que no adoran? No, es que en el alma de esa persona hace falta un quebrantamiento. Alguien que le diga que el cielo arregla tu melodía en el camino. Y que queremos desafinados en la iglesia, pero apasionados por un Dios que realmente recibe la alabanza como venga, pero del corazón. Ahora, permítame entrar en Timoteo rapidito. ¿Quién era este muchacho? Algunas características, 3 que quiero mencionar de él, dadas en la Biblia. Era un discípulo de Jesús y después de Pablo, muy joven, muy joven. Hechos 16 dice que Pablo llegó a una ciudad allí en el Asia Menor y le presentaron un joven de mucha fe. Y cuando Pablo lo vio, lo tomó y dijo, ven conmigo. Y tal vez tendría 16 años, 17 años, y ahí comenzó el caminar de Timoteo al lado de Pablo. ¿Te imaginas? Que seas un niño, que estés empezando en tu vida prácticamente y que venga el predicador, el apóstol, el hombre que se mete en la boca del lobo y te diga, tú eres con quien yo quiero andar, contigo es que quiero que caminar y que vengas conmigo. La Biblia también nos dice que era el hijo de una mujer creyente hebrea o judía, pero su papá era griego. Entonces él vivía entre dos culturas. Cuando tú eres el hijo de una hebrea y el hijo de un griego, tú no perteneces a ninguna cultura, porque cuando estás con la familia de tu papá, ellos te miran como hebreo. Cuando estás en el país de tu padre y en la cultura de los griegos, ellos dicen, uy, este tiene tradiciones que nos rechazan, este no come cerdo como nosotros, este no come masa frita, no come chicharrón. Pero cuando estás con la familia de tu mamá, ellos dicen, ni circuncidado está, porque la Biblia dice que después Pablo tuvo que circuncidarlo por la lengua de los judíos, por las críticas a las que lo iban a someter. Está ahí en el libro de Hechos. Entonces, si está con los judíos, lo censura porque su papá come chicharrón y quién sabe si él también. No está circuncidado, no guarda del todo nuestras leyes. Y me pongo a pensar en nuestros muchachos que comen con gris en la casa y afuera tienen que hablar inglés. Que desayunan con pan cubano y café con leche, pero que afuera entonces tienen que vivir una cultura muy americana y están entre dos aguas. Y salen de Miami y les dicen que su acento es de Miami. Yo se lo decía a Michi en estos días. Cuando tú estés tiempo fuera de Miami y te digan que tú eres muy Miamian, tú le dices, thank you very much. Nunca te sientas mal porque tú perteneces a una cultura que es un melting pot, que comemos pan cubano con arepa venezolana. Y decimos palabras los padres en inglés que dan risa. Nos estábamos riendo con una mamá en la escuela. Porque hay palabras que usamos a veces y la escuchamos cuando dijo, y estaba diciendo una expresión en inglés y la maestra entendió que le estaba diciendo que le traía un aguacatón. Y dice, ¿un aguacatón? No, niña. No, ese es walkathon. No. Ella lo que le estaba diciendo que iba a estar en la aguacatón. Entonces imagina nuestros hijos, me imagino el niño de esa mujer corrió y se metió en un rincón. No es mi mamá, no es mi mamá. Eso crea inseguridad. Yo entiendo eso. No juzguemos a nuestros hijos. Ahora la Biblia dice también en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 5 que él fue el resultado espiritualmente hablando de la influencia de su abuela Loida y de su madre Eunice. Todo esto dice la Biblia a grandes rasgos acerca de Timoteo. Ahora, Timoteo, ¿por qué inseguro? Pablo cuando escribió de él o le escribió a él dio a entender que este muchacho tenía una personalidad apocada. Dio a entender que tenía una personalidad temerosa, tímida, insegura. Le voy a leer solamente dos declaraciones de Pablo. La primera está en 1 Corintios 16:10 y la leo en la Nueva Traducción Viviente. Pablo le escribe a la iglesia de los Corintios y hablándole de Timoteo le dice, cuando llegue Timoteo, y ustedes lo pueden leer ahí, no lo intimiden. En la versión del 60 dice, déjenlo tranquilo, en pocas palabras. Cuando llegue Timoteo, no lo intimiden. Él hace la obra del Señor, igual que yo. Pablo sabía que este muchacho a quien él cuidaba como un hijo tenía una personalidad que por sí solo no se iba a imponer, que por sí solo no iba a demostrar liderazgo, que por sí solo no iba a hacer lo que le tocaba posiblemente. Y aunque él lo estaba enviando en la boca de los leones, ¿te imaginas tomar un muchacho inseguro y ponerlo a liderar en la iglesia de los Corintios? Donde la gente se pelea, donde hay seguidores de Pablo y seguidores de Apolos. Y ahí está Timoteo en el medio tratando de que todos miren a Cristo a través de él. Pablo dice, no lo intimiden, por favor.
porque posiblemente tenía una personalidad que se dejaba intimidar frente a las situaciones de la vida. Segunda Timoteo capítulo 1, el versículo 7, la primera parte, y también el 8, Pablo le escribe a Timoteo y le dice: pues Dios no nos ha dado espíritu de temor. Alguien diga conmigo, espíritu de temor. La versión internacional dice: Dios no nos ha dado espíritu de timidez, de cobardía, de poca cosa, por decirlo de alguna manera. Pero más adelante, en el versículo 8, el siguiente, comenzando el versículo 8, dice: así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor. Como el espíritu de timidez, si tú lo enfrentas y aunque esté en ti, no es tuyo, ni es el que Dios puso en ti, no te avergüences. Y este consejo y esta exhortación viene porque tal vez Timoteo en algún momento sintió vergüenza de hablarle a la iglesia lo que Dios quería decirle y de hablarle a los no creyentes de lo que Dios quería decirles. Te voy a preguntar con mucha honestidad, y esto sí demanda que levantes tu mano: ¿alguna vez has sentido miedo, te has sentido inseguro de hablarle a alguien de Jesús? Yo he estado ahí. Yo les conté alguna vez, y quizás ustedes recuerden que lo he dicho un par de veces, que cuando yo estaba con un grupo de jóvenes que eran de diferentes ciudades, que venían a mi iglesia, estaba de Cienfuegos, una ciudad vecina, estudiaban en la universidad, nos daban un discipulado donde por primera vez, se lo agradezco mucho a estos hermanos, el libro de el estudio precepto sobre precepto, un estudio inductivo de preguntarle a la palabra qué nos está diciendo, el qué, el por qué, el dónde, etcétera. Estábamos en ese fuego de estudiar la palabra. Pero también empezaron a incentivarnos a evangelizar. Y recuerdo que Raimundo y los demás que eran líderes del grupo nos decían: ahora nos vamos para el parque de la ciudad. Yo crecí en una ciudad donde el centro de la ciudad es el parque. Y los sábados, mientras yo crecía, nos íbamos al parque, le llamábamos La Rosca. Caminábamos y caminábamos. Y nos mareábamos y nos mareábamos. Era para reírnos unos con otros y pasarlo. Y ellos me dicen: vamos al lugar donde yo crecí. Vamos al lugar donde la gente me conoce. Vamos al lugar donde están los que estudian conmigo en la escuela secundaria o en el high school o en el pre, que le decían en Cuba. Vamos allí. Y yo siempre buscaba en los primeros momentos algún pretexto para desviarme del grupo. Y cuando ellos terminaban, yo me les encontraba. Y ellos venían contando las victorias de predicarles a otros del amor del Señor. Y yo lloraba por dentro porque no tenía el valor para predicar. Al final voy a decir cómo Dios usó algo o a alguien y su presencia para desafiarme y poner en mí valor. Pero yo estuve ahí donde muchos de ustedes hoy dicen que quizás todavía están o han estado. Timoteo también estuvo allí. Por lo tanto, la pregunta que hoy nos hacemos es: ¿cómo Dios puede movernos de una inseguridad casi crónica a una eficacia en el espíritu para hacer la obra de Dios? Porque es ahí donde todos queremos estar. Digo, eso es lo que yo interpreto, que todos los que estamos aquí queremos estar en una posición donde estemos cumpliendo el propósito de Dios. Amén. No estoy diciendo que seas un pastor, porque Dios no llamó a todos a ser pastor, a estar a tiempo completo en la obra como estoy yo. Pero ahí en el trabajo donde estás, en la compañía que tienes, en el lugar en el que vives, los días de la semana, los momentos libres que tenga, que en algún momento el Cristo que está en ti de una manera eficaz les deje ver a otros que Él es la solución para el mundo en el que vivimos. Que seamos realmente valientes, arriesgados y abiertos en la eficacia del Espíritu para cumplir la voluntad de Dios. ¿Habrá una iglesia en este lugar que diga amén a eso? Oh, pero con ese amén y los muertos resucitan, los enfermos no se sanan y los ángeles no se enteran. ¿Habrá un amén más fuerte en este lugar? Déjame darte algunos consejos que Pablo le dio a Timoteo en esta mañana, que usa el Señor para movernos de la inseguridad a la eficacia de su propósito en nuestras vidas y nos llena de su poder. El primero es: reflexiona. Di conmigo, dile a alguien: reflexiona. Pero ¿reflexiona en qué? Reflexiona, Pablo le dijo a Timoteo, reflexiona en lo que Dios ya dijo acerca de ti. Te leo el pasaje específicamente. 1 Timoteo 1:8. Timoteo, hijo mío, te doy estas instrucciones basadas en las palabras proféticas que se dijeron tiempo atrás acerca de ti. Espero que te ayuden a pelear bien en las batallas del Señor. Timoteo, te doy estas instrucciones basadas
en las palabras proféticas que se dijeron hace mucho tiempo acerca de ti. Pablo tiene que decirle a Timoteo: hello, no te escondas en una prisión de inseguridad, que no te atrape el miedo de ser el hijo y el instrumento de Dios que Él quiere que sea. Recuerda que en algún momento Dios usó a alguien o a muchos para decirte lo que iba a hacer contigo. Cuando Dios me llamó a mí a predicar el evangelio, yo estuve un año diciéndole que no, y ustedes lo saben, yo lo he contado. Y yo decía que no, y Dios decía que sí. Me hablaba audiblemente, no, pero en mi mente y en mi corazón yo sabía que Dios me estaba invitando a predicar esta palabra. Cada vez que leía la Biblia, el Señor se la arreglaba para llevarme a algún lugar en la Biblia donde me decía: ese eres tú y eso es lo que quiero que hagas. Jeremías 1:5: antes de que nacieras yo te conocí, yo te formé en el vientre de tu madre, te di por profeta a las naciones. Y yo sabía que se lo había dicho a Jeremías, pero como la palabra de Dios es viva, también me estaba hablando a mí. Yo era el Pablo caído en el piso que le decía: Señor, ¿qué quieres que haga? Pero en el fondo de mi corazón también decía: no, porque no puedo hacerlo, porque soy demasiado joven. Nunca le he predicado a las personas. Mi familia no tiene historia de predicadores. Y yo ponía cuánto argumento había, igual que ustedes. Y Dios tuvo que usar al doctor Luis Manuel González Peña. Le reveló a su corazón lo que me estaba diciendo a mí. Me llamó un día y me dijo: el Señor te está llamando y tú le estás diciendo que no. ¿Y a usted quién se lo dijo? Él mismo que te está llamando. Y en ese momento lo que Dios quería que yo entendiera, que si Él es capaz de decirle a una persona algo acerca de mí, es porque lo que yo no creo de mí, Dios sí lo cree. Y por eso le está dando fe en lo que Dios va a hacer por medio de mi persona a alguien más, para romper en mí el espíritu de inseguridad. Quiero que en esta mañana Dios te refresque las palabras que alguien te ha dicho. Que alguien en algún momento dirigido por el Espíritu Santo te ha dicho: vamos, tú puedes hacerlo. Dios quiere usarte, mujer. Dios quiere usarte, hombre. Y si esta es la primera vez que lo que hoy te hablo se queda en tu corazón y te recuerde lo que tu pastor te está diciendo, Dios puede usarte a ti también, porque Él es capaz de usar a todo el que le diga: estoy aquí dispuesto, úsame para tu gloria. En primer lugar, reflexiona. Alguien diga conmigo: reflexiona. Cuando venga la inseguridad y te diga no puedes, tú vas a la palabra y de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra acerca de ti, tú vas a decir: sí puedo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando la voz interior te diga no te pares a cantar y alabar a Dios en la iglesia, tú le vas a decir: no me dictas a mi corazón lo que voy a hacer para mi Señor, porque Él ha dicho que soy una voz en su pueblo. Cada vez que le vayas a predicar a una persona y la voz interior te diga: ese no quiere escucharte, te va a rechazar, se van a reír de ti, di a tu propia alma: no importa que se rían de mí, soy un sembrador de una semilla que va a producir vida. Cada vez que estés en un ambiente de mentira y te tienden a negar la verdad, tú te vas a parar en el nombre de Jesús y vas a decir: no, yo voy a hablar la verdad que mi Dios me lleva a hablar, porque voy a desafiar las tinieblas y la mentira, porque la verdad está en mí. Pero todo comienza cuando reflexionas en lo que Dios dice acerca de ti en su palabra y a través de sus hijos. Por eso, entre paréntesis, te reto a que seas un proclamador de la obra de Dios en la vida de tus hermanos. Como padre, como madre, como esposo, como esposa, como hijos de Dios en la casa de Dios, cada vez que veamos a alguien, no te fijes tanto en la ropa que trae, no te fijes tanto si subió de peso o no, no hables de esas banalidades y tonterías, más bien dile: hermano, yo quiero decirte algo, prepárate para lo que Dios va a hacer contigo. Prepáratelo para lo que Dios quiere hacer contigo. Porque ahí comienzan a romperse todas las mentalidades y todos los pensamientos y todas las voces internas que le han dicho tal vez a muchos que no pueden. En segundo lugar, el segundo consejo de Pablo a Timoteo y a nosotros hoy es: vive. Primero reflexiona, en segundo lugar vive. Digan conmigo: vive. ¿Pero vive qué? ¿O vive cómo? Vive de acuerdo a la opinión que Dios tiene de ti y no a la opinión que los demás tienen de ti. Pablo le dice a Timoteo: no permitas que nadie te subestime por ser joven. Sea un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, en tu fe, en tu pureza. No dejes que nadie
te subestime, a él por su juventud. ¿Y a ti por qué? ¿Porque eres nuevo en la iglesia? ¿Porque nadie en tu familia fue cristiano? ¿Porque a lo mejor todavía no puedes decir un versículo de la Biblia de memoria? Siempre va a haber un argumento en tu contra para que alguien te subestime, aún dentro de la iglesia. Pero si tú miras a la palabra y tú vives en lo que Dios piensa de ti, no vas a darle oídos al que te subestima, sino al que te estima y te dice: oye a mi espíritu dentro de ti que te dice: tú puedes. Alguien tiene que decir amén a eso, porque eso nos quita el peso de la aprobación de: ¿lo hice bien? ¿Te gustó como lo hice? ¿Será que realmente fue efectivo? Olvídate de si a la gente le gustó cómo realmente haces las cosas. Lo importante es que lo estés haciendo con la motivación correcta y para la gloria de Dios. Lo importante es que estés respondiendo a lo que Dios te pide hacer. Y cuando uno responde al llamado de Dios, el cielo se ríe, el Padre se goza y todo responde a la voz de su voluntad. Alguien diga amén. Vive de acuerdo a la opinión que los demás, no, a la opinión que Dios tiene de ti y no la que tienen las otras personas. Yo le agradezco mucho a mi pastor Homero cuando yo le hablé acerca de mi llamado. Un hombre mesurado, un hombre de temperamento tranquilo, un hombre que pensaba mucho las cosas. Pero recuerdo que él me dijo: ¿tú tienes un llamado? Pues vamos a probarlo. Tenemos una misión, un templo cerrado en la ciudad. Y si tú vas y lo logras abrir, ay, Dios te llamó. Y si no, y me envió para una casa que se celebraban cultos con la intención de que creciera aquel grupo lo suficiente para reunir allí una congregación de la iglesia. Fuimos otro joven y yo, más joven que yo. Yo tendría en ese momento 18, 19 años y el otro tendría 16 años, dos muchachitos. Y cuando llegamos, un montón de viejos ahí en aquella casa. Una mujer que había sido liberada de demonios, otra que había estado loca totalmente, uno que había sido víctima del alcoholismo. Era un barrio caliente de la ciudad. Todos tenían un testimonio de vida y yo decía: no tengo nada que contarle a esta gente. Ellos tienen vida, tienen experiencia, tienen tantas cosas. Y yo decía: no. Y luego recuerdo que entonces para colmo me piden que dé en mi iglesia los domingos en la mañana una clase de la escuela dominical. Y yo dije: no, me van a dar los niños, los adolescentes. Bueno, mi clase era de 80 años para arriba. No, la verdad, una clase de ancianos. Es decir, mi tarea era llevarlos al cielo con gozo. Entonces cuando yo entré y digo: ¿qué yo hago frente a toda esta gente? Ahí estaba la diaconisa de la iglesia, ahí estaba la otra mujer que a lo mejor había sido fundadora o de las primeritas en la iglesia, ahí estaba fulana de tal, había nombres en aquel lugar. Y yo, un muchachito. ¿Qué les enseño a estas personas? Y vino entonces la voz interna de que te dice: tú no puedes. ¿Qué tú haces aquí? Renuncia, esto no es para ti. Pero como la voz del Espíritu es más fuerte, Él te dice: si te puse aquí es porque tiene propósito. Si te puse aquí es porque te voy a usar. Si te puse aquí es porque ellos te necesitan a ti y tú los necesitas a ellos. Si te puse aquí porque es parte de una jornada de preparación en la cual te estoy llevando. No que te llamé a ser pastor. No vas a pastorear niños, no vas a pastorear jóvenes solamente, también vas a pastorear adultos. Empieza por ellos. Y Dios en ese momento desafía mi corazón. Posiblemente afuera había muchos que decían: qué locura Él enseñarle a ancianos. Pero el Espíritu dentro de mí decía: tú puedes, porque si te puse ahí es con un propósito. ¿Qué te está diciendo Dios? Así que lo primero es reflexionar en lo que Dios dijo de ti. Lo segundo es vivir de acuerdo a su opinión y no a la opinión de los demás. Y el tercer consejo es: depende. Depende todo el tiempo del poder de Dios que vive dentro de ti. Es cuando se crea una dependencia con el Espíritu Santo, cuando la inseguridad comienza a desaparecer. Porque ya tú no dependes de ti. Ya tú no vives para ti. La inseguridad nos atrapa cuando queremos agradar a los demás. Pero cuando la dependencia del Espíritu Santo nos lleva a entender para quién vivimos y para qué vivimos, y nos conectamos más con Él y nos metemos más en una relación estrecha y profunda con Él, comienza a derretir el hielo de nuestra inseguridad y las voces negativas de nuestro interior comienzan a ser reprendidas por la presencia del que gana cada vez más ventaja en nuestra alma, el Espíritu de Dios. La palabra de Dios dice: pues Dios no nos ha dado espíritu de temor y timidez, sino de poder, de amor y dominio propio. Lo voy a leer una vez más.
Dios no nos ha dado espíritu de temor y timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cada vez que tus voces internas y las de afuera digan que tú no puedes, tú tienes que recordar que en ti vive el Espíritu Santo y que Él en ti lo puede hacer. ¿Será que alguien dice amén? ¿Será que alguien dice, sí lo puedo hacer, sí puedo liderar un ministerio, sí puedo servir en alguna área de la iglesia, sí puedo predicar al que no conoce al Señor, sí puedo salir de los malos hábitos y romper con los vicios en la vida, porque ahora he sido poseída y poseído por el Espíritu de Dios? En nosotros no está el espíritu del temor, en nosotros está el espíritu de poder, de amor y de autodisciplina. Y esta es la clave para todo. La clave para todo es la intimidad con el Espíritu Santo, pero es el resultado, y quiero cerrar con esto en algún momento, es el resultado de la paternidad de Dios. En aquella etapa de mi vida, atrapado quizás por ciertos pensamientos de inseguridad, en el verano del año 94, una reunión de jóvenes de la iglesia, en medio del culto, recuerdo que pusieron un video. Y quien hablaba en aquel video era nada más y nada menos, no sé si algunos de ustedes logran identificar este nombre, pero para mí un héroe de la fe, Bill Bright. Bill Bright, al decir en este país, junto con Billy Graham, fueron los dos más grandes evangelistas de los años 50 y de las últimas décadas. Billy Graham llenaba estadios. Bill Bright fundaba Campus Crusade for Christ, la organización evangelística en las universidades del país que luego se volvería internacional. Bill Bright era un hombre que tenía renombre, era un hombre de testimonio, era un hombre para ese entonces, año 94, ya un anciano que había vivido con el Señor suficiente. Pero ahí estaban algunos de aquellos videos, una serie inmensa que se llamaba Alcanzando tu Mundo, y nos enseñaba y nos entrenaba para ser evangelistas útiles en las manos de Dios. Y el primer video que me atrapó fue el testimonio de Bill Bright, y les leo textualmente las palabras de este hombre, porque yo esperaba que él dijera: y el Espíritu Santo en mí me dio el poder para hablar, y desde el comienzo yo predicaba en fuego. Y me encontré todo lo contrario, porque este hombre dijo: por naturaleza, escuchen esto, por naturaleza soy una persona tímida y reservada. Probablemente nunca hubiera hablado a nadie del Señor si hubiera seguido la inclinación natural de mi corazón. Y ahí muchos comenzamos a identificarnos. Todavía nos podemos identificar. Esto fue, dice él, lo que Dios enfrentó en el año 1951, cuando llamó a un tímido hombre de negocios a comenzar un ministerio evangelístico universitario en la Universidad de Los Ángeles. Un ministerio que tiempo más tarde sería de carácter internacional. Y él dice estas palabras, siguiendo con su testimonio: Dios nunca me quitó la timidez. Tal vez mi naturaleza reservada era mi aguijón en la carne, pero a pesar de mi naturaleza, el Espíritu Santo me recordaba que si yo amaba a Jesús, debía obedecerlo, y yo lo amaba lo suficiente como para obedecerlo. Así que yo estaba en presencia de uno de los grandes héroes de la fe, un testimonio de la grandeza y el poder de Dios. Y este hombre, en lugar de mostrar una personalidad electrizante, hablaba de una personalidad tímida y apocada. Él decía: mi corazón y mi boca decían no puedo, pero el Espíritu de Dios decía: sí puedes. Y el Espíritu de Dios me testificaba que si yo amaba a mi Señor, tenía que obedecerlo, y yo lo amé lo suficiente como para obedecerlo. Aquel día yo entendí que si Dios podía hacer eso con aquel hombre, lo podía hacer conmigo y lo podía hacer con todos. No hay excusas para Dios. No hay excusas para Dios. Lo único que estorba el plan de Dios en nuestras vidas es dónde estamos parados y de qué manera nos estamos relacionando con Él. Si Él es un Dios distante, si Él es un Dios con mirada acusadora, si Él es un Dios castigador, si Él es un Dios que te demanda religiones y pasos y una estructura asfixiante para luego agradarlo, lo más probable es que siempre te quedarás allí, en la sombra, en algún lugar, sin servirle con pasión y sin servirle con libertad, porque Él es eso, el Dios distante que no admite errores.
Pero cuando entras a la intimidad con Él y el Espíritu Santo te arropa y te rindes al Espíritu de amor, de poder y de dominio propio, y te permites darte la oportunidad de ya no ser una criatura en las manos de un Dios distante, cruel y enojado, sino ser un hijo en los brazos de papá. En ese momento la inseguridad se disipa, porque ya no soy un niño de 5 años suspendido en unas anillas pensando que me voy a morir. Ahora sé que por alto que me sienta y la pérdida de control en mí se haya ido, estoy en los brazos de mi Señor, que si me puso a hacer algo para Él, Él sabrá cómo hacerlo en mí y por medio de mí. Y lo puede hacer contigo también. La palabra de Dios dice, Pablo dice estas palabras en Romanos 8, versículos 15 al 17. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Mira, no te llama cristiano. Cristiano nos llamó el mundo. Dios nos llama hijos. Cristianos nos llaman en Antioquía. El cielo nos llama hijos. En la tierra somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Pero la iglesia, el cuerpo de Cristo, es la suma de hombres y mujeres que somos hijos de Dios. Escucha la voz del Espíritu que hoy te dice, eres una hija, eres un hijo, pero no conoces mi pasado, ya está borrado. Pero no conoces mis inseguridades. No, yo las cubro con mi poder, yo las cubro con mi gracia, yo las cubro con mi autoridad. Eres capaz de rendirte a la voz de tu espíritu, del Espíritu de Dios. Versículo 17 dice, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para juntamente con Él ser glorificados. Preciosa iglesia, yo no sé si en algún momento fuiste atrapado por la inseguridad, porque algún niño se rió de ti en la escuela bien temprano en tu vida, porque papá se fue de casa y la inseguridad y la lejanía del padre te dejó con un hueco en el corazón. Yo no sé cuáles han sido tus experiencias. ¿Qué te atrapó en la inseguridad? ¿Qué te metió en la prisión del temor? ¿Qué hizo que todavía luches con la voz interior que te dice, no puedo? Pero lo que yo sí sé, y esto que es lo que el Espíritu Santo quiere imprimir en tu corazón hoy, es que si estás en Cristo eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Y si eres una hija de Dios, ¿sabes quién vive dentro de ti? El Espíritu de Dios. Y Él no es un espíritu de cobardía, Él es el espíritu de amor, de dominio propio, de poder. Y en primer lugar es el espíritu de amor, porque la primera persona que quiere amar es a ti. Y cuando haya pensamientos acusadores, y cuando tú te bajes, para los muchachos de la alabanza, de la adoración, cuando te bajes y digan, uy, tal vez no lo hice bien, eso todavía es inseguridad. Tú tienes que bajarte de aquí diciendo, las notas no fueron las mejores, tal vez no lucí de lo más bien, tal vez hubo uno que otra mirada que me criticó, pero el cielo se sonríe porque papá lo hice para ti. A mí me enseñaron en el seminario cómo preparar sermones bíblicos. Amén, amén, me sirvió de mucho. Pero he aprendido que la mejor manera de preparar un sermón bíblico es con la Biblia y de las manos del Espíritu. Que Él me susurre la palabra de Dios, que Él me dé los ojos para ver, que Él me dé el corazón para entender lo que ustedes están viviendo y necesitan. Todos necesitamos una relación de paternidad con el cielo. Todos necesitamos decirle al Padre, Padre, yo rindo mis inseguridades. Y escucha esto, me atrapó aquella vez, hace muchos años atrás, lo que dijo Bill Bright y vuelve a atraparme hoy. Él dijo, Dios no me quitó la timidez. Porque hay dos maneras en las que Dios libera. Dios libera quitándote las cosas, y Dios te libera cuando todavía las cosas están, aprendiendo a confiarlas a Él. ¿Eres insegura? ¿Eres inseguro? No te lamentes por eso. Tampoco tienes que estar diciéndolo a los cuatro vientos. Pero cada vez que te pares en las manos de Dios, que no te gane tu corazón, que no domine tu corazón tu vida, que te domine el Espíritu de Dios. Cuando yo estaba en un instituto bíblico, uno de los maestros, Joel Díaz, era un pastor en la zona, él dijo, muchachos, ¿van a ser predicadores? Sí. Y él dijo estas palabras, oro por ustedes, que nunca se les quite el miedo, la inseguridad y la incapacidad cuando van a hablar la palabra. Yo dije, este hombre está loco.
Este hombre, en vez de liberarme de inseguridad, me está diciendo que se perpetúe en mí. Y se acercó y nos dijo estas palabras: que cada vez que subas a predicar la palabra, dentro de ti hay este pensamiento: no puedo, para que se despierte la oración que diga: Padre, yo no puedo, pero tú puedes. Padre, yo no sé, pero tú sabes. Padre, yo no soy capaz de hacerlo, pero tú eres capaz de hacerlo. Lléname, Espíritu Santo. Así habrá una generación de pastores y predicadores que no dependerán de conocimiento, de aprendizaje de la Biblia, ni de teología humana, sino del Espíritu de Dios, que los llene de fuego a predicar de Él. Iglesia, el consejo es el mismo. No esperes a estar liberado de tus miedos para hacer algo para Dios. No esperes que las voces internas se disipen. Párate en el poder de Dios y di: mi Padre está conmigo y Él hará en mí lo que yo no soy capaz de hacer conmigo. Y Dios te va a poner en las plataformas del mundo donde tú no te imaginas, hablarle a las personas que tú no te imaginas, diciendo las palabras que tú no eres capaz de pronunciar, en la autoridad que tú no eres capaz de pronunciarla, porque dejaste tu vida insegura e inservible en las manos del Dios más seguro y más poderoso de todo el universo, el único que hay y el verdadero Dios. Ponte de pie. Ponte de pie. Voy a invitar a la banda que suba. Hoy tienes que creer lo que Dios te está diciendo. Yo te puedo haber predicado desde el Espíritu y con toda la honestidad de la tierra, pero si tú no eres capaz de creer lo que hoy Dios te está diciendo, esto se queda en un mensaje más que te endulzó los oídos, pero no te cambió el alma, no transformó tu corazón. Las personas más poderosas en Dios no son las que tienen personalidades más electrizantes, son las que más se rinden a Dios porque creen muy poco en ellos mismos. Pero su poca creencia en sí mismo no los deja en la sombra, sino que le dicen: Padre, yo creo tu palabra, yo te creo a ti, y yo sé que si tú dijiste que lo vas a hacer conmigo, tú eres capaz de hacerlo. Deja que el cielo brille a través de ti. Tal vez Dios puso un talento en ti de cualquier clase y está ahí aguantado porque tienes miedo de equivocarte, tienes miedo de fracasar. Deja que en presencia de muchos se noten tus errores, porque aún tus errores van a dar testimonio de que eres alguien que está viviendo un proceso de transformación en las manos de Dios. La primera vez que yo tuve que pararme a predicar en un lugar, antes de predicar, se fue la luz. Vieron, por lo menos tengo un quinqué. Por lo menos tengo una chismosa, si no entiendes esas palabras. Por lo menos tengo una lucecita allí que me pusieron al lado para que yo vea las notas, y llegué allí aferrado al papelito que había escrito y lo puse sobre el púlpito. Era mi primera vez. Pero como había un calor infernal, abrieron las puertas del templo y entró un viento y sopló el viento del Espíritu y se llevó mis papeles. No tenía vista para ver la Biblia ni papeles para ver las notas, a pesar de que en la oscuridad tenía un poco de luz. Y dije: Señor, ¿ahora qué hago? Y este fue el pensamiento que vino a mi corazón: abre la boca, yo la llenaré. Y Dios empezó a hablar. Me hizo recordar un pasaje de la Biblia que había escrito en las notas, así de memoria, no me lo sabía de memoria, y vino de momento. Todavía lo recuerdo. Y de momento empezó a salir una predicación totalmente diferente a la que estaba escrita. Y ahí Dios me dijo: el papel no es tu seguridad, tu seguridad es mi espíritu. Cada vez que dependas de Dios, Dios aún se las arreglará para, en el momento de obediencia, jugarte una mala pasada, porque Él tiene sentido del humor, para que en ese momento de inseguridad, pero Señor, ¿y ahora qué hago?, Él te diga: sigue las coordenadas, afina el oído, escucha al Espíritu, Él lo hará a través de ti. ¿Será que alguien en este lugar le puede decir: Padre, soy un hijo en tu casa, una hija en tu casa, tú lo harás a través de mí? Levanta tus manos al cielo, levanta tu corazón.